Buenas tardes, el día de hoy lo voy a presentar a mi grupo. Está conformado por Edgar Ávila, Laura Palomina y mi persona, Ellen de Ávila. La tarde de hoy le vamos a exponer sobre termodinámica del ser vivo. A continuación, les voy a leer unas palabras claves que van a aparecer a medida de que vaya transcurriendo la exposición. Empecemos. Transformación y software. Tiene lugar a volumen constante, transformación isobárica, a presión constante, isoterma, transformación termodinámica que se desarrolla a temperatura constante y de la línea que la presenta jerárquicamente. Equilibrio térmico. La temperatura del sistema es la misma que la de las dos alrededores. Equilibrio mecánico. La presión del sistema es la misma que la de las dos alrededores. Entropía. Se refiere al grado de orden o desorden de un sistema. Medida del desorden molecular de una materia o sustancia. Caos, desorden. Entalpía. Magnitud termodinámica de un cuerpo físico o material, equivalente a la suma de su energía interna más el producto de su volumen por la presión exterior. A continuación, les va a hablar mi compañero Edgar Ávila. Continuando con la exposición, encontramos palabras claves como lo del sistema. ¿Qué es un sistema? Es la parte del universo que va a ser estudiada y por lo cual se le ponen límites físicos o imaginarios. Puede ser sistema abierto, que es el que intercambia materia y energía con el medio. Ejemplo, una célula. Tenemos lo que es el sistema cerrado. Dentro del sistema cerrado podemos encontrar una estufa, porque solo intercambia energía con el medio. Tenemos los sistemas aislados. No intercambia materia ni energía. Ejemplo claro es el café caliente en el interior de un termo aislado. Aquí podemos encontrar claros ejemplos de lo antes mencionado. Podemos mirar que en el sistema abierto se da el intercambio de masa de energía. Podemos ver el ejemplo del vaso abierto. En el sistema cerrado solo se intercambia energía. Un ejemplo claro de ello es el vaso que está tapado. Y en el sistema aislado no existe ningún intercambio. Tenemos como ejemplo el termo. Hablemos ahora de termodinámica. La termodinámica es el estudio del comportamiento de la energía calorífica y la forma en que la energía se transforma en calor. Aquí encontramos claros ejemplos de cómo los diferentes tipos de energía forman lo que llamamos calor. Tenemos la energía química, la energía nuclear, la energía eléctrica, la energía del movimiento y la energía luminosa. Como podemos observar, todas ellas forman lo que llamamos calor. Siguiendo con la termodinámica, tenemos que es la parte de la física que estudia los cambios que se dan en la temperatura, la presión, el volumen. La temperatura obviamente la tenemos como medición de calor. La presión se mide en atmósferas y el volumen se mide en espacio ocupado. La termodinámica estudia los cambios físicos por medio de las leyes de la termodinámica. Tenemos la ley cero, la termodinámica, la primera ley y la segunda ley. La ley cero hace referencia al equilibrio térmico que hay en los cuerpos. La ley primera nos dice que se da la conservación de la energía, o sea que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en la segunda ley nos habla de la entropía, que nos dice que todos los cuerpos tienen desorden. Bueno, aquí tenemos la ley de la termodinámica. Tenemos la ley cero, la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica y la tercera ley. En la ley cero de la termodinámica decimos que dos o más cuerpos en contacto que se encuentran a distinta temperatura alcanzan, pasado un tiempo, el equilibrio térmico, o sea, la misma temperatura. Aquí encontramos un claro ejemplo de la ley cero de la termodinámica. Podemos observar que se encuentran dos cuerpos a distintas temperaturas, el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Cuando estos se unen y pasado determinado tiempo
podemos observar que su temperatura está igualada. La primera ley de la termodinámica nos dice que un sistema termodinámico puede intercambiar energía con su entorno en forma de trabajo y de calor, y acumula energía en forma de energía interna. La relación entre estas tres magnitudes viene dada por el principio de conservación de la materia. Entonces aquí donde entramos a decir que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un claro ejemplo de la conservación de la energía es el que tenemos a continuación. Podemos observar que en un recipiente provisto de un pistón contiene un gas ideal que se encuentra en un cierto estado A. Cuando desde el exterior se le suministra calor, su temperatura aumenta y según la ley de Joule, su energía interna también. Aquí podemos observar claramente un ejemplo de lo que es la primera ley de la termodinámica. Tenemos un recipiente que está provisto de un pistón que contiene un gas ideal que se encuentra en un cierto estado A. Cuando en el exterior se le suministra calor, su temperatura aumenta y según la ley de Joule, su energía interna también. El gas se expande por lo que realiza un trabajo positivo. Aquí encontramos el pistón y el gas ideal. Cuando le suministramos energía externa, el gas ideal lo que hace es que toma esa energía y hace que el pistón suba. Entonces podemos decir que aquí la energía se está transformando. Por eso podemos decir que no se crea, solo se transforma. Hablemos ahora de la segunda ley de la termodinámica, o sea, de la entropía. La entropía proviene del griego entropía, que significa transformación o vuelta. La entropía es un proceso donde el sistema tiende a desorganizarse, consumirse y desaparecer. La entropía acciona en sistemas abiertos y sistemas cerrados. En sistemas abiertos puede ser transformada a entropía negativa y en sistemas cerrados siempre es entropía positiva. La entropía se basa en la segunda ley de la termodinámica. Hablemos ahora de las variables termodinámicas. Dentro de las variables termodinámicas encontramos la masa, el volumen, la presión y la temperatura. La masa es la cantidad de sustancia que tiene un sistema. El volumen es el espacio tridimensional que ocupa ese sistema. La presión es la fuerza por unidad de área aplicada sobre un cuerpo en la dirección perpendicular a su superficie. Y la temperatura es la energía cinética que tiene las moléculas que la constituyen. Aquí tenemos un claro ejemplo de la variable termodinámica. Podemos encontrar dentro de este sistema que se encuentran las cuatro. Tenemos la temperatura, la presión, la masa y el volumen. A continuación, les voy a hablar sobre calor y temperatura. A continuación, les voy a leer un concepto clave sobre lo que es calor. Calor. Es posible definirlo como energía transferida entre dos cuerpos o sistemas. Se puede asociar al movimiento de los átomos, moléculas y otras partículas que conforman la materia. El calor puede ser generado por reacciones químicas como lo son la combustión, reacciones nucleares como son la fusión nuclear de átomos de hidrógenos que tienen lugar en el interior del Sol, o por disipación mecánica, es decir, fricción. Su concepto está ligado a la ley cero de la termodinámica, según el cual dos cuerpos en contacto intercambian hasta que su temperatura sea la misma. El calor puede ser transferido entre objetos por diferentes tamaños. El calor puede ser transferido por diferentes mecanismos, entre los que cabe señalar la radiación, la conducción y la convección. Aunque en la mayoría de los procesos reales todos los mecanismos anteriores se encuentran presentes en mayor o menor grado. El calor que puede intercambiar un cuerpo con su entorno depende del tipo de transformación que se efectúe sobre dicho cuerpo. Los cuerpos no tienen calor sino energía interna. A continuación, les voy a hablar sobre temperatura. Temperatura es una manera referida a las relaciones comunes de calor
que esta energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema sea en un sentido translacional o rotacional o en forma de vibración. A medida que es mayor la energía sensible de un sistema, se observa que esta es más caliente, es decir, que su temperatura es mayor. En el caso de un sólido, los movimientos en cuestión resultan ser las vibraciones de las partículas en su sitio dentro del sólido. En el caso de un gas ideal monotemático, de los movimientos translacionales de sus partículas. Para los gases multiatómicos, los movimientos rotacionales y vibracionales deben tomarse en cuenta también. A continuación, les voy a mostrar las escalas más utilizadas de temperatura, que son Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Aquí miramos que mientras tenemos 0 grados en Celsius, en Fahrenheit tenemos 32 grados y en Kelvin 273 formas de transferir el calor. El calor se transfiere por la diferencia de temperatura de dos partes adyacentes de un cuerpo. El calor se transfiere mediante convección, radiación o conducción. Aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo sobre lo que es la convección, la conducción y la radiación. En la convección, aquí nos dice que el agua calentada por la placa asciende, mientras el agua más fría desciende. La conducción. El calor se desplaza desde el extremo caliente del atizador hacia el extremo frío, como en la radiación, el calor atraviesa el espacio en forma de rayos infrarrojos, como le está mostrando la imagen. Atraviesa una superficie, provocando así rayos infrarrojos que en este caso llamaríamos radiación. Aquí les voy a presentar otro ejemplo sobre radiación. Nos dice que el calor atraviesa el espacio en forma de rayos infrarrojos. Eso quiere decir que la cantidad de calor absorbida por un cuerpo es directamente proporcional con el ángulo de incidencia sobre él, como nos muestra la imagen. El calor del sol atraviesa la superficie, que en este caso sería el techo, logrando así una incidencia como lo dice él. A continuación, les daré un pequeño resumen sobre lo que trata la termometría. La termometría nos dice que una de las características más importantes del estado de la salud es la conservación de una temperatura corporal constante. Una elevación de la misma siempre se acompaña de molestar, que esto no dolor. Existen 3 tipos de termometría, que es el oral, el rectal y el axilar. Para los valores normales de la temperatura corporal, presentan los datos más utilizados. Nos dice que la temperatura va de 36.7 grados centígrados a 37 grados centígrados. En la temperatura axilar nos dice que va de 36.1 grados centígrados a 36.1 centígrados. Y en la temperatura rectal nos dice que va de 37.3 grados centígrados a 37.6 grados centígrados. La termorregulación. Nos dice que un organismo vivo como lo es el ser humano, considerado como un sistema termodinámico abierto en estado aproximadamente estacionario, existe como una transferencia de energía de materia hacia el medio que nos rodea, pero que a pesar de ello la temperatura se mantiene constante. Buenas tardes.
la segunda ley de la termodinámica. Aparentemente, el ser vivo viola el segundo principio de la termodinámica, en cuanto es capaz de mantenerse por un largo tiempo en un estado de constante entropía, ya que sabemos por el principio que el aumento de entropía ocurre en los sistemas aislados, pero el ser vivo, por el hecho de alimentarse, deja de ser un sistema aislado. Bueno, les voy a hablar de la entalpía. La entalpía se define por H Q más P, donde P y B son la presión y el volumen, o más conocida como la constante de la ley de Boyle. Es la energía interna. La entalpía es, por lo tanto, una variable de estado medible de forma precisa. Es algo paralelo a la primera ley de la termodinámica. Es un sistema a presión constante. Bueno, como sabemos, H es igual a más PV, o también puede significar delta de H igual a delta de U más delta de PV. Si como resultado de una reacción exotérmica que libera un punto de energía en un sistema, tiene que aparecer de alguna forma medible en función de las variables de estado. Para terminar, como vimos en la exposición, los tres mecanismos conocidos de transmisión de calor, que son conducción, convección y radiación, en el ser humano solamente se aplica la convección y la radiación. También podemos agregar como conclusión que el ser humano viola las